Bueno, pues una vez sincronizados, en nombre del Aula Emilio Herrera Linares, en nombre del Centro de Cultura Contemporánea La Madraza, les doy la bienvenida. Y les doy la bienvenida en calidad de directora del Aula Emilio Herrera de Ciencia y Tecnología en la actualidad. Como ustedes saben, esta es una actividad que está programada dentro del año en conmemoración del 50 aniversario de la muerte de don Emilio Herrera Linares. Le doy la palabra a la profesora Elvira Martín Suárez, antigua directora del Aula Emilio Herrera, que les va a presentar el ciclo de conferencias para aquellos que no pudieron asistir la semana pasada. Bienvenidos y buenas tardes. Muchísimas gracias, señora directora. Bueno, como veo que hay muchas caras nuevas que no vinieron el otro día, veo también muchos estudiantes, pues seguro que vuestro profesor Roque Hidalgo lo ha comentado, pero no está de más decirlo. Distintas instituciones nacionales y otras extranjeras e internacionales han trabajado para que 2007 sea declarado Año Emilio Herrera. El día 13 de septiembre se cumplieron 50 años de la muerte de don Emilio y entonces organizamos diversas actividades. Una visita al cementerio, la inauguración de una exposición que, si no la habéis visto, os recomiendo que vayáis a verla, es muy bonita, está en Conde de Gavia. Hoy cuando salgáis ya será tardecillo, pero cualquier otro día, como todavía estamos a principios de curso y seguro que no os están machacando todavía mucho, pues podéis pasearos por allí. Bien, y también el día 13 se abrió este ciclo de conferencias. Bueno, yo quiero... ¿Más cerca? Que me suena fuerte. Bueno, quiero agradecer a las instituciones que han patrocinado estos eventos, la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada, el Parque de la Ciencia y la Universidad de Granada. Y también han colaborado numerosas entidades y personas. Cuando se agradece a las distintas instituciones su participación, se habla de eso, de instituciones. Pero yo le he pedido a la directora del Aula de Ciencia y Tecnología que me cediera la palabra porque quiero hablar de personas. Entonces, esas personas a quien quiero hacer un agradecimiento explícito, pues son, por supuesto, Marta, la diseñadora, que la pobre ha soportado todos los cambios que queríamos hacer, el sinfín de correcciones que le hemos mandado a las horas más introspectivas y siempre con buena cara. No me quiero extender en el uso de la palabra, pero es justo reconocer a quienes más han trabajado para este proyecto. Me refiero a mis compañeros de universidad, Roque Hidalgo, en la mesa, y Rafael Gil Bracero. Me refiero también a Javier Medina y a Juanjo Robles del Parque de la Ciencia por todos sus desvelos. Y posiblemente se me olvide alguien, que me disculpe. Desde luego, quien no se me ha olvidado es Silvia. Para ella quiero hacerle un reconocimiento muy especial. Ella ha sido el alma de este trabajo, sin horario, sin límites y siempre, siempre, siempre con buena cara. Ha sabido encontrar de forma completamente altruista y con una gran sonrisa las mejores soluciones para los numerosos problemas que se han planteado, que han sido muchos. Y con la cabeza bien alta, y lo digo, insisto, alto y claro, ha aguantado todo. Y con todo me refiero también a comentarios insidiosos, dañinos, pero sobre todo injustos. Así que le he pedido la palabra a la directora del Aula de Ciencia y Tecnología porque me parece de justicia reconocer el trabajo de Silvia, que se ha ganado el respeto y el reconocimiento de todos quienes hemos colaborado. Una lástima que no haya llegado todavía, porque se hubiera echado a llorar de todas maneras. Y hoy quería hacer el reconocimiento a las personas. Insisto, a Roque y a todos aquellos que no están, pero que han colaborado. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Elvira, por reconocer el mérito de las personas, porque evidentemente es importante el trabajo que las instituciones, como tú has dicho, pero las personas son los que le dan entidad a las instituciones, ¿no?
A continuación le vamos a ceder la palabra al coordinador de la Comisión de Actividades Asociadas al Año Emilio Herrera Linares, el profesor Roque Hidalgo, que nos va a presentar. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias al Centro de Cultura Contemporánea y al Aula de Ciencia y Tecnología Emilio Herrera por asumir desde el primer momento este año, esta actividad y financiarla, puesto que, como ustedes pueden fácilmente comprender, el problema principal que hemos tenido durante todos estos meses, casi diría años, ha sido encontrar financiación para llevar a cabo todo este proyecto. Para mí es un placer, es un honor presentarle a todos ustedes al doctor Francisco González Redondo. Él es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Cantabria, doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Matemáticas por la Universidad Politécnica de Madrid. Es profesor titular de Historia de la Ciencia en el Departamento de Álgebra de la Universidad Complutense de Madrid. Es secretario actualmente de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia y de las Técnicas. Como es lógico pensar y deducir, tiene una amplísima labor investigadora de divulgación de la ciencia, que sería dificilísimo condensar en pocos minutos, pero sí me gustaría resaltar un detalle. Ha ganado en el 2016 el premio que concede el Real Instituto de Navegación del Reino Unido a la mejor conferencia del Congreso Internacional de Historia de la Navegación. De manera que, sin más, vamos a escuchar al doctor González Redondo. Bueno, pues... Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por las palabras de presentación. En general, cuando se hacen presentaciones largas, y por eso quedamos el profesor Hidalgo y yo que la presentación iba a ser corta, porque suele darse la siguiente cuestión, que es que la audiencia se echa a temblar, porque al conferenciante le suele dar un ataque de modestia, de falsa modestia, claro, y se pasa 10 minutos llevándole la contraria a quien ha hecho la presentación con tal de seguir hablando de sí mismo. Bueno, pues no os preocupéis que no tenemos tiempo, porque como habéis visto en el título tenemos que hablar de las relaciones entre estas dos figuras, Torres Quevedo y Emilio Herrera, y no solo eso, sino tenemos que descifrar una serie de incógnitas aeronáuticas. Efectivamente, porque hay una cosa que es la crónica usual, la que Emilio Atienza, yo hemos escrito sobre Emilio Herrera o sobre Torres Quevedo. Y esa crónica usual puede empezar de adelante para atrás o de atrás para adelante. En este caso podemos empezar por este momento. 1933, discurso de ingreso de Emilio Herrera en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. Torres Quevedo es el presidente. Emilio Herrera es el que lee el discurso de ingreso. José Marvá es el que contesta el discurso de ingreso. Aquí tenemos la portada, todo es felicidad y armonía. Como no puede ser de otra manera, después de demostrar desde el primer párrafo Emilio Herrera que es muy modesto, que no se merece el honor que le han concedido, pues dedica unas palabras protocolarias a unos y a otros, y a caballo entre la página 18 y 19 de su discurso, no en la página 1, dice: donde su ilustre presidente es inventor del tipo de dirigibles que ha poseído durante mucho tiempo el récord mundial de distancia y del sistema de postes de amarre universalmente empleado hoy en día. Ese es el párrafo que dedica al presidente de esa corporación el día de su ingreso. Y efectivamente, como Emilio nos ha contado en sus libros, cuando el Zeppelin, el Graf Zeppelin, para en Sevilla, se amarra al poste inventado por Torres Quevedo. En 1911 lo había inventado. Muy bien. En estas relaciones entre Emilio Herrera, en esta crónica que todos conocemos de una manera u otra, pues sabemos que cuando se crea la Escuela Superior Aerotécnica con Emilio Herrera de director, lo primero que hace, los primeros títulos que conceden son honoríficos a Torres Quevedo y a Juan de la Cierva, que por notoriedad indiscutible de sus méritos, es decir, se le concede ese honor de los primeros títulos de ingeniero aeronáutico a Torres Quevedo y a Juan de la Cierva. Si seguimos retrocediendo en el tiempo, vemos que este tema de la travesía aérea del Atlántico, que ya sabemos que Torres Quevedo va a participar de alguna manera y sobre todo que lo protagoniza Emilio Herrera, pues tiene momentos muy complicados para don Emilio. Y, por ejemplo, se tiene que definir en la revista aérea Torres Quevedo porque le piden opinión, que me honro desde hace muchos años contándome entre los buenos amigos del señor Herrera, nos cuenta Torres Quevedo, defendiendo la confianza que me merece el teniente coronel Herrera,
la competencia y ecuanimidad que siempre ha mostrado el señor Herrera. Es decir, que efectivamente parece que hay una gran relación y cierta amistad entre los dos. De hecho, cuando en septiembre de 1919 Torres Quevedo tiene que dar el discurso inaugural del Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias en Bilbao, pues podemos leer cómo él estaba dedicado en esos momentos a temas de automática, pero durante la primavera última de ese año 19, un distinguido ingeniero militar, el señor Herrera, inició una campaña encaminada a demostrar la posibilidad. Propónese el señor Herrera utilizar en su empresa un globo de tipo trilobulado que inventé yo hace varios años y esa circunstancia. Y efectivamente, eso había hecho Emilio Herrera. Propuso la utilización de un dirigible trilobulado de los que Torres Quevedo había inventado para esa posible travesía aérea del Atlántico con globos dirigibles. Y esta, digamos, es la crónica de esta relación de amistad entre uno y otro. Pero en 2011, Emilio Atienza me invitó a dar una conferencia en la Universidad de Granada y me planteó un reto. Paco, tenemos un problema. Yo me conozco el archivo Emilio Herrera de arriba abajo y no he encontrado ni una sola carta de Emilio a Leonardo, de Leonardo a Emilio. Paco, tú te conoces perfectamente el archivo Torres Quevedo. Dime la verdad, las tienes guardadas. ¿Dónde están las cartas de Torres Quevedo y Emilio Herrera? Pues no, Emilio, es que no hay ninguna. Entonces, vosotros que sois universitarios, aunque prioritariamente seáis de ciencias, sabéis que hay una diferencia muy grande entre crónica, que es lo que yo he hecho hasta ahora, e historia, que no tiene nada que ver. La historia es otra cosa, que es lo que voy a intentar reconstruir, hacer historia. En 1916, Emilio Herrera es comisionado en diciembre del 16 para estudiar en el frente de batalla pues, los adelantos aeronáuticos de los aliados, franceses y británicos. Y, como veis ahí que lo he subrayado, pues trae un informe a las autoridades españolas sobre todo lo que ha aprendido. Cuando acaba la guerra y hay que hacer un uso pacífico de esas invenciones desarrolladas de esa manera tan extraordinaria durante la Guerra Mundial, pues es cuando propone Emilio Herrera esa travesía del Atlántico con dirigibles del sistema Torres Quevedo convenientemente adaptados. Ahí lo vemos, el sistema que va a emplear. Pero, casualmente, cuando leemos las memorias de Emilio Herrera, no existe tal cosa. Al terminar la Primera Guerra Mundial, habiendo visto el gran adelanto alcanzado por los dirigibles Zeppelin, presenté un proyecto de línea aérea por dirigibles entre Sevilla y Buenos Aires sin escala con un dirigible rígido calculado por mí. Los dirigibles de Torres Quevedo no son rígidos, son autorrígidos, no tienen ni un solo elemento metálico en su interior, como vamos a ver después. Se ha olvidado de Torres Quevedo. Si releemos el discurso del año 19, durante la primavera última, Emilio Herrera inició una campaña dedicada, conveniente, etc. Propónese el señor Herrera utilizar en su empresa un globo del tipo trilobulado que inventé yo, Torres Quevedo, no Emilio Herrera. Y esta circunstancia me indujo a mí, Torres Quevedo, no a Emilio Herrera, a exponer a mis compañeros ingenieros de caminos, no ingenieros militares, en el Instituto de Ingenieros Civiles, la forma en que convendría modificar yo, Torres Quevedo, no tú, Emilio Herrera, perdonad la teatralización, con tal fin, ¿cómo había que modificar? Mis dirigibles, no los tuyos. Claro, esto, Emilio, va cambiando un poquito. Si releemos lo que había publicado en el año 26 en defensa de su amigo Emilio Herrera en la revista Aérea, cuando tuvo hace ya varios años la amabilidad de hablarme del asunto, de la travesía aérea del Atlántico, vi claramente que aquel proyecto, perfectamente estudiado como todos los de su autor, podría realizarse. Seguimos leyendo. O por lo menos servir de base para estudiar detalladamente yo, Torres Quevedo, no tú, Emilio Herrera, y construir un dirigible yo, Torres Quevedo, y no tú, Emilio Herrera, capaz de establecer comunicaciones regulares entre España y América. Claro, y eso es lo que había estado haciendo el dirigible transatlántico de Torres Quevedo, motivado, entre comillas, por Emilio Herrera. Torres Quevedo presenta su proyecto y si alguien tiene que modificar mi dirigible ya soy yo. Y eso es lo que cuenta en distintas conferencias y es lo que publica la prensa del momento. Y sí, le hizo Emilio Herrera, supongo que participó, pero lo mismo no le gustó mucho a Emilio Herrera ser ingeniero aeronáutico 2 años después que Juanito de la Cierva y que don Leonardo Torres Quevedo. Bueno, eso es una hipótesis. Lo otro es bastante más cierto. ¿Cómo es esto? Que en el año
de su ingreso en el año 33 en la Academia de Ciencias, en casa de Torres Quevedo, que es el presidente de la Academia, le dedica ese párrafo que os he leído en la página final de la 18 y principio de la 19. ¿Pero qué hay al principio de esa página 18? Pues que a quien rinde homenaje en casa de Torres Quevedo no es a Torres Quevedo como figura de la aeronáutica, sino a su maestro Pedro Vives. Os lo amplío. En casa de Torres Quevedo. Desde entonces, obligado por el deber grato que me ha impuesto mi profesión, al mismo tiempo que me dejaba arrastrar por mi afición, he dedicado a la aeronáutica todas mis actividades, practicándola y extendiéndola en todos sus aspectos y en toda su extensión que mis medios y mis facultades me lo han permitido. Guiado desde mis primeros pasos aéreos por mi maestro, el general Vives. Mirad qué frase. Creador de la aeronáutica española en todos sus aspectos. En casa de Torres Quevedo. Ni más ni menos. Emilio, hay unas cuantas incógnitas que despejar, ¿verdad que sí? Bueno, pues ese fue su discurso de ingreso en la corporación, en la academia. Y esta es la conferencia que llevo desde 2011 preparando y que no he terminado hasta hace poquito porque había mucho que estudiar. Y lo primero es Leonardo Torres Quevedo. De Emilio Herrera no hace falta que os hable porque os van a hablar otras personas que saben mucho más que yo. Lo que sí tenéis que tener en cuenta es que es 25 años más o menos más joven que Torres Quevedo, con lo cual ya el desencuentro generacional es importante. Y de Leonardo Torres Quevedo, que nace en el 52, justo el mismo año que nace la otra gran figura de nuestra ciencia, Santiago Ramón y Cajal, y que fallece en el año 36, pero no por culpa de la guerra, porque ya tenía casi 84 años y la guerra, bueno, pues pudo adelantar su fallecimiento unos meses, pero ya estaba enfermo, o sea que tampoco es causa directamente. ¿Y qué hace Torres Quevedo que merezca la pena ser recordado aquí? Bueno, pues inventa el primer teleférico para personas del mundo en el año 87. Y no es que lo presente en España, que lo presenta, por supuesto, es que lo somete al juicio, que es lo que tenemos que hacer todos los científicos o ingenieros españoles, al juicio de las autoridades mundiales, a las oficinas de patentes de todos los países importantes, Alemania, Reino Unido, Austria, Hungría, Francia, Italia, Estados Unidos, Suiza, todos. Y todas las oficinas de patentes certifican que ha inventado un sistema seguro para el transporte de personas mediante cables. Esta es la innovación que va a tardarse 20 años en construir el primero. Pasa a dedicarse a otra cosa. Cuando los automatizadores, si lo queremos llamar así, del cálculo, a finales del siglo XIX están construyendo máquinas de aritmómetros que suman, restan, multiplican o dividen, Torres Quevedo, como quien no quiere la cosa, se dedica a diseñar máquinas que computan funciones continuas con derivada continua y que ejemplifica con funciones polinómicas, que nos halla las raíces de un polinomio teóricamente de cualquier grado y con máquinas de demostración de 3 términos. Claro, ante ese panorama de finales del siglo, los franceses le nombran la máxima autoridad en cálculo automático, un mecánico en ese momento, y la Academia de Ciencias le hace académico, lógicamente la de Madrid. Es la máxima figura mundial en esos momentos. Bueno, pero hace otras cosas, como esperar a poder construir 20 años después de haber puesto su patente en el mercado, digamos así, el primer teleférico para personas. Hace 110 años, el primer teleférico para personas del mundo en San Sebastián. Y si hoy lleváis vuestro pasaporte o lo habéis renovado desde el año 2015, veréis que la primera página de visados ya no tiene animalitos y florecitas, que está muy bien, sino que tienen medios de transporte. ¿Y dónde empiezan los medios de transporte? La libélula, el autogiro, el submarino de Peral, el ictinio, con el transbordador del Monte Ulía. Sí, algo va cambiando en España. Bueno, pues hace 100 años, el 8 de agosto de 1916, bueno, 100 años más uno, se inauguró en Niágara el transbordador, un clon de ese que acabáis de ver que se inauguró en el Monte Ulía. Bueno, pues ese transbordador sigue funcionando hoy, después de 100 años, sin haber tenido ni un solo accidente. Eso sí, está pintado con la bandera de España, porque en Canadá eso se puede hacer. Aquí eso no está tan bien visto, ¿verdad que no? Bueno, pero allí sí. ¿A qué estáis entusiasmados? Bueno, pues lo siento porque de esto no hemos venido a hablar. Así que seguimos. Porque todo este mundo que va a estar subyaciendo a la obra de que vamos a hablar ahora, pues tiene otros adelantos. Por ejemplo, como veis ahí, las pruebas del telequino. ¿Y qué es el telequino que está probando? Que ahí veis como un mando a distancia y un barco que va a estar a 2 millas en el puerto de Bilbao. Pues eso precisamente, el invento del mando a distancia. El IE Cubo, estáis muchos aquí científicos, sabéis lo que es el IE Cubo, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos, en 2007, y no lo dice Paco González, que también lo dice, y lo vais a decir todos vosotros, lo dice el IE Cubo. Mira la última frase. En 1902 y 1903,
Torres Quevedo solicitó varias patentes para el sistema, el telequino, el mando a distancia. Con el telequino, Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. ¿Lo estáis leyendo? Pues tenemos que dejarlo porque eso tampoco toca hoy. ¿Qué más hace unos 100 años? Pues ni más ni menos que inventa el primer ordenador, bueno, digamos, el primer juego de ordenador, el primer juego computacional, la primera máquina que puede jugar, contra la que puede jugar un ser humano, la primera manifestación de inteligencia artificial. Un ajedrecista, un final de partida de torre y rey contra rey. El humano puede mover el rey y la máquina analiza la jugada y si es legal, procede dando jaque, moviendo lo que corresponde hasta dar el jaque mate. Si el movimiento es ilegal, la máquina lo detecta y enciende una bombilla. A la tercera trampa se desconecta automáticamente. Y decir, venga ya. Hace 100 años eso no existía. Ya lo sé. Por eso os traigo el periódico para que lo leáis. Y no lo digo yo. Lo dice Le Matin en 1914 cuando lo presenta en París. La máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. Un autómata que sabe jugar al ajedrez. Y decir, ya claro, Pablo, es que no sabemos francés. Y además, ¿quién más nos da el francés? Eso lo que nos interesa es en inglés. Ya lo sé. Pues Scientific American, y no es cualquier revista, al año siguiente publica un artículo con el ajedrecista y otras máquinas de Torres Quevedo que se titula así, Torres Quevedo y sus destacados dispositivos automáticos. Subtítulo, sustituirá la mente humana mediante máquinas. Fascinante, ¿verdad? Pues no toca hoy tampoco. Bueno, en el año 22... y estoy terminando con esta parte, Torres Quevedo construye un ajedrecista que de verdad lo veáis, ¿no? Y lo tenéis ahí. Ahora ya sí, la máquina, pues las piezas se ven claramente, porque antes el tablero estaba vertical, había que insertarlas y demás. No, aquí el tablero está horizontal y mediante electroimanes la propia máquina va a mover las piezas. Pero básicamente es el mismo sistema que habéis visto. ¿Y es lo que yo he dicho? Pues probablemente no lo creéis si lo digo yo. Pero ¿y si lo dice el blog oficial de Google? ¿A que eso sí os lo creéis? Bueno, pues en el año 2012, nos pidieron los de Google que querían celebrar un hito aquí de la historia de la computación en España, que ¿qué teníamos en España? Y dijimos, bueno, hombre, en el año 12 ya estaba la máquina, aunque no funcionaba del todo bien hasta el 14, que es cuando la presenta en París. El ajedrecista. Se les explicó, vieron cómo funcionaba, y eso es lo que aparece, y no lo digo yo, lo dice Google, la Biblia con Wikipedia, ¿verdad? Celebrábamos que Leonardo Torres Quevedo había inventado el primer juego de ordenador de la historia. ¿Se han pasado los de Google? Pues probablemente sí, pero no se lo vamos a decir, ¿verdad que no? Para algo que hacen hablando bien de un español. ¿A qué es fascinante Torres Quevedo? Bueno, pues como os estaba diciendo, casi no podemos hablar de esto. ¿Y esto qué es? El primer ordenador de la historia. Lo pongo con interrogaciones, ¿verdad? El primer ordenador de la historia, 1920. Bueno, a la derecha, ¿qué veis? Un teclado, ¿no? El órgano de introducción de datos. ¿Y qué estáis viendo también? Una impresora. El órgano de salida. Y lo de izquierda, la de la izquierda, ¿qué se parece? No se parece a una CPU. No tiene toda la pinta. Hombre, falta la pantalla. Solo faltaba. Estamos en 1920. No tiene pinta de ser el primer ordenador de la historia. Bueno, pues vamos a ver qué dicen los franceses. 350 años de la informática. Entre ellos, pues el ordenador. El tiempo de los relés, que es la época, la de Torres Quevedo. Segundo párrafo. En 1920, el español Torres Quevedo construyó un aritmómetro electromecánico enteramente automático. Si vemos la historia global de la informática, estáis viendo aquí los ordenadores actuales, ¿verdad que sí? Bueno, que si los cálculos de piedra, lo que sea, el fracaso de Babbage, y estáis diciendo, profe, que no vemos nada. Ya lo sé, por eso lo he ampliado, no os preocupéis. Entonces, volvemos. Aquí tenemos los ordenadores actuales, aquí tenemos el fracaso de Babbage 1, el fracaso de Babbage 2. ¿Y qué tenemos en 1920 antes de los ordenadores de la Segunda Guerra Mundial? El aritmómetro de Torres Quevedo, 1920. Sí, Torres Quevedo inventó el primer ordenador de la historia. Bueno, habrá que venir otro día a hablar de Torres Quevedo, ¿verdad, Roque? Porque nos hemos quedado con las ganas, porque toca hablar de esto otro, de lo que hemos dicho, de Herrera y de Torres Quevedo. Pues lo primero que tenemos que hablar es de cómo Herrera no es más que eso, el discípulo en estos momentos de Pedro Vives y, por tanto, de las relaciones entre Torres Quevedo y Pedro Vives. Bueno, en el tránsito del siglo XIX al siglo XX hay que resolver un problema, la navegación aérea.
Lo intentan los franceses con un dirigible, como veis ahí, que necesita una barquilla enormemente larga y un montón de cordaje, porque si no la barquilla dobla la envuelta. Eso no es una solución para el problema de la navegación aérea. Los alemanes dicen, pero hombre, que no. Vamos a meter dentro una estructura de anillos de duraluminio unidos por tirantes y dentro las bolsas de hidrógeno uniformemente distribuidas, y con esto la forma se mantiene, es estable de forma. Y digo, sí, claro, pero en caso de impacto, ¿qué va a pasar? Pues como es rígido, no admite golpes, no es elástico, quiebra la estructura entera. Ni un sistema ni otro resuelven el problema. En España, ¿qué tenemos en esta época? Pues tenemos, sí, a Herrera, que lo veis en algún sitio, por aquí está, creo que es este. Tenemos a Herrera, bueno, al servicio de Pedro Vives, que es este, con Quindelán y Gordejuela, que son sus militares más cercanos, poniendo en marcha la aeroestación militar. ¿La aeroestación militar con qué? Hombre, pues hasta 1900 con nada. Y a partir de 1900 con un par de globos libres para, bueno, a ver dónde nos lleva el viento, y más o menos a final de ese 1900 con globos cautivos para poder hacer observaciones, levantamiento de planos y demás. Eso es lo que tiene nuestra aeronáutica, mientras en el extranjero pues habéis visto lo que están intentando. Y en ese marco Torres Quevedo plantea todo un estudio de ingeniería aeronáutica en forma de patente de un sistema de dirigible que reúne las ventajas de los rígidos, pero que no tiene elementos metálicos, es decir, que es autorrígido. Como vamos a ver, Torres Quevedo tendrá que construirlo y le llevará un tiempo. Y esto es lo que plantea a las academias de ciencias de París y de Madrid. Y las dos academias hacen unos informes laudatorios y entienden las dos academias que esta es la solución al problema de la navegación aérea. Y en este marco se va a producir el desencuentro. Primero con Vives, el profesor, el maestro, como hemos visto, que recordaba en el año 33 Herrera, y padre de toda la aeronáutica española en todas sus facetas. Lo habéis leído, que lo decía Emilio, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué se produce este desencuentro? Porque Torres Quevedo le ofrece al Ministerio de la Guerra el ensayar en las instalaciones de Guadalajara ese dirigible, en la construcción. Y Vives lo dice, en este parque no hay recursos para ello. No parece conveniente que los ensayos se hagan aquí. No tiene sentido dedicarlos, bueno, son muchas páginas y miráis en Google, porque esto lo tengo escrito desde el año 2000, con lo cual lo podéis ver. El Ministerio de la Guerra hace suyo el informe de Pedro Vives y no debe ocuparse el parque aerostático de estos temas, está fuera de su esfera de acción y sus recursos económicos, las costosas experiencias, y no vamos a emplear los escasos recursos que tenemos en un invento que presenta este ingeniero civil. Bueno, ¿pero qué ha pasado en el resto del mundo? En el resto del mundo, no solo los informes de las dos academias, de Madrid y de París, es que toda la prensa especializada francesa, ahí tenéis el Compte Rendu, la Académie des Sciences, el Journal d'Inventeurs y demás, pues dicen, esto hay que ensayarlo. Las británicas no dicen lo mismo. Dicen, esto es un problema, porque eso está lleno de hidrógeno. Los motores de explosión están muy poco perfeccionados, saltan chispas y eso son bombas volantes. Así que esto no va a funcionar. ¿Y Torres Quevedo se echa para atrás? No, inventa el mando a distancia. Ese telequino que el IE-Cubo certifica es la solución al problema que le plantean. Si yo puedo teledirigir dirigibles desde tierra sin poner en riesgo las vidas humanas, he resuelto el problema. Lo patenta. ¿Y a qué os suena en el siglo XXI que nos estamos refiriendo? ¿Qué nombre le estáis dando a esta invención de hace más de 100 años? Sí, eso que todos queréis jugar con ello, que le ponéis una camarita, etcétera, etcétera, etcétera. El origen de los drones. Bueno, pero no se queda en teoría. Lo presenta en la Academia de París, en la Academia de Ciencias de París en 1903, y la prensa mundial, claro, se revoluciona. El Daily Messenger, el New York Herald, porque no es que pueda teledirigir aeronaves, que no hay en esos principios del siglo XX todavía. Es que puede teledirigir torpedos. Y si una armada puede teledirigir torpedos, tiene una herramienta que no tienen las demás. Ese es el tema, el missagero en italiano, en alemán el Kolonische Zeitung, o lo que sea, en rumano, en francés, en todos los idiomas. En este marco, el gobierno de la época, que ya pueden aprender los gobiernos del siglo XXI, pues deciden crear un centro de ensayos de aeronáutica, el primero del mundo público que hay y que está aquí en España para Torres Quevedo, e instala en el Frontón Betty High de Madrid pues este nuevo centro de aeronáutica. Y aquí entra a colaborar el que Herrera siempre tiene como una referencia, como su hermano mayor, como el militar que tiene unos años más de antigüedad y al que va a tener ahí siempre, que no va a ascender por méritos de guerra, por no adelantar a Quindelán y demás, que se va a convertir en el primer colaborador de Torres Quevedo y de que va a construir aquí, en ese Frontón Betty High, el primer dirigible, ¿no? Esta es una carta de Quindelán. En marzo de 1905 me propuso el señor Torres Quevedo que empezase a colaborar con él.
Y bueno, y le voy a contar, pues mientras está haciendo las pruebas del telequino en Bilbao, pues le cuenta, ¿no? Le cuento el estado de los trabajos de este centro, las telas para la envolvente del globo están muy adelantadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y Torres Quevedo pues envía a Quindelán a comprar telas o hélices o motores a París, como estamos viendo ahí, ¿no? Ha ido a ver a Mallet, a Le Vavasseur. Es decir, que hay una referencia en ese 1905-1906 para la aeronáutica militar que está haciendo algo que muy distinto de lo que están haciendo todos los aerosteros, que montarse en globos y demás. Se está construyendo el primer dirigible en España y uno de los primeros del mundo. Y Herrera es testigo de todo esto. Esto es lo que está construyendo Quindelán. Ese dirigible autorrígido, que lo va a tener terminado para 1906 y que funciona así. Lo llevamos desinflado, empezamos a meterle gas a presión, hidrógeno, se va autorrigidizando la viga de sección triangular que está formada solo por cuerdas en su interior, y cuando la presión interior es parecida a la exterior, levemente superior, en caso de un agujero no hay flujo hacia afuera del gas que tenemos de sustentación, pues adquiere esa forma y funciona como si fuese rígido, pero sin tener ni un solo elemento metálico. Esas pruebas las ha dirigido Quindelán. Y en la última línea veis uno de los grandes problemas que van a ir surgiendo ya, que Quindelán considera que lo que ha hecho es una ascensión en un dirigible, cuando en realidad son solo ensayos de estabilidad. Pero aparece ya ese primer problema. Claro, lo que están haciendo el resto de los aerosteros, Vives, Quindelán, etcétera, pues son ascensiones aerostáticas en globos, nada más, no tenemos más, y podemos concursar en concursos internacionales, lo que hace Vives, que está considerado así el creador de la aerostación militar en España. Perfectamente. Pero en esas competiciones a las que van Herrera y van Quindelán, pues nos encontramos, ¿no? Emilio Herrera, que es un oficial de la Compañía de Aerosteros, y como siempre, desde os he puesto el discurso de ingreso, a las órdenes del coronel Vives. En esas mismas operaciones aeronáuticas donde Herrera es simplemente está a las órdenes, es discípulo de Vives, también acude Quindelán a competir. Pero en Francia la perspectiva que tienen de Quindelán es muy distinta. En este mismo momento está colaborando con el ingeniero Torres Quevedo en la construcción de un nuevo dirigible para el gobierno español. Es decir, que esa es la referencia que tiene. Y en estos años 5 o 6, pues la hoja de servicios de Herrera nos dice a qué se está dedicando, ¿no? En realidad no está en el parque de aerostación mucho tiempo, en Guadalajara, viendo lo que está haciendo Quindelán. Está en Melilla, está en ascensiones marítimas en Barcelona, está haciendo prácticas, está prestando servicios, pero siempre al margen de lo que está haciendo Quindelán en el parque. ¿Qué es esto? En el parque de Guadalajara, desde el julio de 1906, está el dirigible de Torres Quevedo en ese hangar que ha montado de alguna manera Quindelán, pero con los problemas de eso. Ha hecho un inflado, según ha llegado, y usted comprenderá que se ha desinflado, señor Torres Quevedo, que no hay un fracaso del sistema porque se nos haya desinflado. Pero tenemos un problema, le dice Quindelán a Torres Quevedo, y es que así no hay manera de vencer la incredulidad de Vives y de Rojas, de meterles por los ojos que esto es útil. Y ese es el ambiente en el que está Herrera cuando vuelve de las maniobras. Por un lado, Quindelán, militar extraño, ayudando a este Torres Quevedo, ingeniero civil, en el polígono de la Estación Militar de Guadalajara, y por otro lado, los aerosteros militares incrédulos porque no se creen nada de lo que está pasando por allí. Bueno, mientras, pues Quindelán viaja de nuevo a comprar las hélices o a comprar los motores, es decir, que está yendo a París mucho. Hasta tal punto que cuando el inspector militar va por allí en el año 7, en mayo del año 7, decide hacer constar en la hoja de servicios de Quindelán que ha sido el inventor de un globo dirigible, cuando es solo el constructor. En unos años en los que se produce se mete en una aventura aerostática insensata Quindelán y no saben si se salva y no saben si armarle un consejo de guerra o hacerle héroe nacional. Bueno, el gobierno opta por lo segundo y entonces, pues claro, es mucho mejor vender esto a la población y se convierte en héroe. Pero de nuevo la prensa dice, el dirigible Quindelán, los trabajos de Quindelán. Es decir, que hay un problema. Quindelán entiende que esto no es así, se disculpa por carta con Torres Quevedo. Pero esto es lo que quiero que no perdáis, que es lo que Herrera está amando, dicho coloquialmente. Este es el ambiente de todavía no hay encuentro de Torres Quevedo de ninguna de las maneras con Herrera, que no está, y que lo que Herrera recibe es a través de los militares. Bueno, en septiembre se hacen nuevas pruebas, ya sí. Quizás se pudiera pensar que en alguno de esos que veis ahí es Emilio Herrera, alguno de estos militares que acompañan las pruebas que está haciéndose del dirigible de Torres Quevedo. Ese sí es Quindelán, efectivamente, en la barquilla. Y bueno, pues podemos seguir buscando a Herrera por ahí. Pues no.
Herrera no estaba en Guadalajara cuando se hacen las pruebas del dirigible de Torres Quevedo en septiembre de 1907. Así que, Emilio, tenemos que seguir buscando puntos de encuentro, porque todavía no se han encontrado, y las referencias que tiene de momento son de incredulidad. ¿De incredulidad por qué? Pues porque esas pruebas del año 7 se hacen, sube el dirigible, pero pierde forma y son un desastre. La envuelta es permeable, hay que cambiarla por otra. Vives tenía razón, Torres Quevedo ha fracasado. Y su colaborador, Quindelán, ha fracasado con Torres Quevedo. Bueno, el fracaso es solo transitorio. Quindelán le propone unas mejoras a Torres Quevedo, cambian la envuelta y ya sí. En 1908 se hacen pruebas de verdad, con tanto éxito que los espías alemanes, los espías franceses se dedican a hacer fotos, a ver qué es lo que está haciendo el ejército español que nosotros no sabemos hacer, y años después incluso se convierten en postales porque les gusta, se comercializa. Bueno, y diríamos, bueno, entre todos esos estará Emilio Herrera. Pues no. Estas son las notas que nos cuenta Torres Quevedo. La noche del 11 de junio, vista la seguridad con que marchaba siempre el globo y aprovechando que no hacía viento, se hicieron varios viajes con un solo tripulante en la barquilla. Tomaron parte en estos viajes el coronel Vives, los capitanes Gordejuela y Quindelán, los tenientes Mulero y Pintos, únicos oficiales que se encontraban entonces en el polígono, y el que suscribe, Torres Quevedo. Emilio, ya lo hemos encontrado. Ni en las pruebas del año 7 ni en las pruebas del año 8 Emilio Herrera fue testigo de las ascensiones de Torres Quevedo. Bueno, pero además es que se produce un problema. Eso que ya se estaba anunciando, el desencuentro total de Torres Quevedo con todos los ingenieros militares. Hechas esas pruebas del año 8, con tanto éxito, el gobierno, el Ministerio de Fomento, publica una Real Orden agradeciendo a Quindelán la colaboración y dándole nombre al dirigible. ¿Y qué dirigible le ponen? ¿Lo que aparecía en la prensa en el año 7, el dirigible Quindelán? Pues no, el dirigible Torres Quevedo. Y Quindelán se enfada. Escribía a Rodríguez, a Julio Rodríguez Mourelo, y a Vives, que están en Jaca, preguntándoles si estaba yo equivocado o si la Real Orden de la Gaceta era distinta a lo que habíamos pensado. Y, por supuesto, me dicen que de ninguna de las maneras dice lo que tenía que decir. Ahí lo veis un poquito más grande. Así que presento mi dimisión. Ruego a usted acepte la dimisión que desde ahora le presento. Y comprendo el alcance de esta resolución. El alcance de esa resolución era que Torres Quevedo era expulsado del polígono de Aerostación y que nos quedábamos sin dirigible. Y eso es lo que recibe cuando dimite Quindelán, lo que recibe Herrera cuando llega de las maniobras en las que ha estado ausente todo ese verano. Creo innecesario, le escribe Torres Quevedo, a ver, pero vamos a intentar creo innecesaria la conferencia que usted me propone, eso sí, le expreso mi gratitud por las innumerables pruebas de confianza y aprecio que constantemente he recibido de usted. Bueno, no os preocupéis, esto lo publicamos ya, el mismo Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire quiso que se lo escribiera y está publicado en Aeroplano y esto está en Internet, con lo cual lo podéis leer con detalle porque tenéis todo el tiempo del mundo para hacerlo. Y como le decía al profesor Hidalgo, cuando Granada quiera, pues os traigo una exposición de las varias que tengo por España para que tengáis aquí esta historia en las paredes de cualquier sala correspondiente. Esto, por ejemplo, fue en el Círculo Recreo Torlavega, pero ha estado en el Museo Eureka de la Ciencia de San Sebastián, en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de La Coruña, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenemos que seguir buscando puntos de encuentro y, sobre todo, el Ejército tiene que buscar una alternativa extranjera al dirigible de Torres Quevedo. Y de nuevo aquí van a estar Alfredo Quindelán y Pedro Vives como figuras, y Emilio Herrera, que es el discípulo de Vives y el amigo pequeño, el hermano pequeño de Quindelán, que es la figura de referencia. ¿Por qué? Porque guiado desde mis primeros pasos aéreos por mi maestro el general Vives, creador de la aeronáutica española en todos sus aspectos, pues va a viajar. Bueno, y como vemos ahí en 1908, recién peleados Torres Quevedo y Quindelán, pues salen a competir a París juntos Quindelán y Herrera. Y os podéis imaginar que sus conversaciones, lógicamente, traerían el desencuentro y la imagen de el malo es Torres Quevedo, lógicamente, y el bueno es Quindelán. Viajan solos, en compañía, entre ellos dos, pero en compañía para competir en Berlín y demás, y luego se encuentran en el aeródromo de los hermanos Wright, que se han trasladado desde Estados Unidos a la zona de Pau, en el sur de Francia, para ensayar con sus primeros aeroplanos. Bueno, aquí tenemos cómo están comisionados también Vives y Quindelán en ese año 1909, porque quieren comprar fuera de España un dirigible
que sustituya al que España ha perdido por este desencuentro. Visitan los talleres de Lebodí y sobre todo visitan los talleres de la sociedad Astra. A la izquierda Quindelán, a continuación Vives, el dueño de todas estas empresas, y el piloto de Astra, Irault. Y optan por este. Y la prensa francesa y la prensa británica pues nos lo dicen. Dos oficiales españoles, Vives y Quindelán, pues han estado en la sociedad Astra probando este dirigible. También prueban dos alemanes, pero estos no se los venden, no están comercializados, los quieren para el ejército alemán y entonces pues optan por por el de ahí. Y toda la idea está muy clara y se publica en inglés y en francés. Lo que se quiere es un dirigible para la guerra en Melilla. Se publica en 1909 en la revista Flight en distintos momentos, ¿no? Quiere ser enviado a Melilla. Y este es el dirigible en el que se va a entrenar Emilio Herrera. Cuando llegue, que tenemos un problema, y es que el dirigible es muy malo. Y entonces, en el año octubre del año 9, se hacen las pruebas en París. ¿Y qué pasa? Pues que se la pega. El dirigible en París se la pega. Y dicen, bueno, pues vamos a llevarlo desmontado hacia Po, lo montamos en Po, que ya está más cerca de España, e intentamos que venga volando hacia España, atravesando los Pirineos. Mientras, lo que está, como España no tiene ese dirigible que se pensaba llevar a Melilla, pues lo que está haciendo Herrera, en ese momento a las órdenes de Gordejuela, pues es prácticas de observación y ayudar al ejército en la guerra de Marruecos, pero con globos cautivos nada más. Eso es lo que está haciendo. Y mientras, Quindelán y Vives pues están haciendo esas pruebas en Po. ¿Y qué le pasa en las pruebas de Po al dirigible España? Que se la vuelve a pegar. Total, que lo tienen que traer a España desmontado y ahora ya sí lo inflan y un día que no hacía viento lo sacan a pasear, llega hasta el Palacio Real desde Guadalajara y es capaz de volver al Palacio Real. Y ahí ya sí, se firma la entrega. No ha cumplido ninguna de las normas, ni ha estado fuera las cláusulas del contrato, pero da igual. Ya tenemos el dirigible que necesitamos tener un dirigible en España. Ese dirigible aeroestación militar. Y ahí es donde Emilio Herrera va a obtener el título de piloto, en ese. Pero claro, es que si lo hemos recibido en mayo, para octubre han pasado suficientes meses como para que la envuelta no funcione. Hay problemas en la envuelta, hay que cambiarla. Y esto es lo que nos cuenta en sus memorias Emilio Herrera, no lo digo yo. Se recibió el pequeño dirigible Astra España en el que realicé el número de ascensiones necesarias para obtener el título de piloto. Las condiciones de dirigibilidad de esta aeronave eran sumamente escasas. Claro, y ese es el problema que tienen. Consigue el título de piloto con ese, pero el España ha fracasado. Y entonces tiene que hacer lo siguiente, Vives. Y esto es lo que le cuenta la Casa Astra a Torres Quevedo. Señor Torres Quevedo, hemos recibido la visita del coronel Vives que necesita un dirigible para llevar a Melilla. Y le hemos propuesto dos opciones. Y esta es la carta que le han mandado a Vives. Por un lado, acusamos recibo de su carta. Por un lado, podemos cambiarle la envuelta al España, pero con eso no vamos a convertir al España en un dirigible que funcione. Así que, señor Vives, lo que le proponemos es que nos compre un dirigible Torres Quevedo. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho la Casa Astra es venderle a España un dirigible de saldo que no funciona. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la Casa Astra es comprar los dirigibles de Torres Quevedo porque es el dirigible que sí funciona. Y eso es lo que va a estar mamando Herrera durante todos estos años. El fracaso de Pedro Vives y de Quindelán, el fracaso de la aeroestación militar frente al triunfo de Torres Quevedo. Sí, Torres Quevedo y la Casa Astra, Pedro Vives y Emilio Herrera de testigo. Sí, el referente, el creador de la aeronáutica española en todos sus aspectos, según Emilio Herrera. Bueno, pues en el año 9, Torres Quevedo lo que hace es eso que os estaba contando. Como lo han echado de Madrid, mientras está accidentado el dirigible España, pues está haciendo las pruebas con su dirigible en París. Y esas pruebas tienen éxito. Tienen tanto éxito que el número 1 de la revista Technique Aeronautique, la primera revista técnica francesa, empieza con un artículo destacando las virtudes del sistema Torres Quevedo. Y eso hace que Torres Quevedo firme un contrato, que veis la primera página a la derecha, con la Casa Astra en ese 1910. Y en 1911, mientras fracasan todas las pruebas que le intentan hacer con el España, pues el dirigible de Torres Quevedo triunfa en París. Gana el premio de Perdusín al más rápido en recorrer un circuito de 100 kilómetros cerrado, todos los demás se la pegan por el camino. Desfila, y esto sí que fue un escarnio para el Servicio de Aeroestación Militar Español, sobrevuela el desfile de las tropas el día de la toma de la Bastilla, el 14 de julio del año 11, también lo hará el 14 de julio del año 12,
desfilando con las tropas en ese momento que publica toda la prensa, mientras el dirigible que ha comprado nuestro ejército está en un hangar desinflado porque no funciona. Se integra en el ejército francés. Y esto lo vive Vives, lo vive Quindelán y lo vive Emilio Herrera. Mientras que hacen en España, como el dirigible no funciona, pues hacen algo que deben hacer, claro, pasarse a los aeroplanos, a ese, bueno, llamémosle aeroplano, a eso que empieza a ensayarse en ese año 11. Y en este marco, pues Pedro Vives vuelve a la carga. Y en enero del año 12 se vuelve a dirigir porque eso de la estanqueidad de la envuelta y cambiar por otra no sirve y lo que quiere es comprar otro dirigible Astra Torres. Bueno, pues en este marco, ¿qué ha hecho Torres Quevedo? Inventar el poste de amarre que os he dicho. En el año 11 patente en Bélgica y en el año 12 patente en el Reino Unido y en Francia. Un sistema que es el que se utiliza hoy en día. El que se utiliza todos los dirigibles que se acampan al aire libre ahora, en el siglo XXI, desde 1911, se lo hacen con un poste inventado por Torres Quevedo. Bueno, ¿y en este marco qué hace Torres Quevedo? Que tampoco es un santo. Pues ante ese éxito internacional, perdona la expresión, está siendo grabado, es un poco tocapelotas, lo digo bajito, pues le dice al gobierno español, ¿por qué no, para ensayar mi poste de amarre, compráis a la Casa Astra un dirigible de mi sistema para ensayar mi poste de amarre en España? Y cuando ya nos hartemos de ensayar mi dirigible, se lo dejamos al Servicio de Aerostación Militar. Eso es lo que le está proponiendo al gobierno español en esas cartas que tenéis ahí. Para realizar este programa haría falta un globo de unos 3.500 metros, bueno, que costaría unos 250.000 francos. El España costó 400.000. Entonces, claro, este globo se utilizaría para los ensayos y luego que terminaran, el globo con el cobertizo y con todos los accesorios se irían a disposición del gobierno, que lo utilizaría en la forma que estimara oportuna, es decir, se lo daría a Vives. Bueno, ¿y qué hace el gobierno? Nombrar una comisión para evaluar la propuesta de Torres Quevedo. ¿Y a quién nombran para esa comisión? Sí, a Pedro Vives, claro. Bueno, pues entonces esa comisión lo que tiene que hacer es dictaminar, se supone, sobre lo que ha pedido Torres Quevedo. Pero como la redacción de los reales decretos, de las órdenes, son las que son, lo que le encargan a Vives es que fiscalice absolutamente todo lo que ha hecho Torres Quevedo, con lo cual Vives se frota las manos. Y claro, esa patente del año 12, que ya se ha conseguido en Francia y en el Reino Unido, como veis ahí, pues está a la espera del informe de Vives. Y el informe de Vives, que ocupa muchas páginas, simplemente os destaco. Primero, no puede afirmarse que este tipo de globo sea genuinamente español, dice Vives. Esto es francés, no es español. Segundo, por lo que se refiere a la parte industrial y comercial, Astra lo anuncia. Pero bueno, ¿qué está diciendo? Siguiente, no me explico cómo el señor Torres Quevedo afirma que la Casa Astra ha renunciado a los dirigibles de barquilla larga, el del España, donde Herrera está intentando hacer algo con algo que no, cuando sigue haciendo un gran reclamo en favor de los mismos, ¿no? Está intentando saldar lo que les queda, como ha hecho con el español. En síntesis, lo que se está pidiendo mientras está informando negativamente al gobierno español para que no adquiera el dirigible que quiere Torres Quevedo para sus ensayos, está intentando comprar un dirigible del sistema Torres Quevedo a la Casa Astra. Y claro, lo que no sabe Vives es que Torres Quevedo sabe todo esto porque le mandan copias de todas las cartas que manda Vives a la Casa Astra. Bueno, el procedimiento que indica el señor Torres Quevedo para mantener el globo cautivo con el poste de amarre me parece muy poco práctico. El montaje del poste sería siempre laborioso y su solidez muy relativa, pues para obtenerla conveniente exige un sistema de anclaje que no siempre sería fácil de conseguir. Era inmediato, era fácil, era el sistema modelo que se utilizaba. Ahí lo veis con el Astra Torres 14, aquí lo veis con el Graf Zeppelin, que es muchas veces más grande que cualquiera de los Astra Torres, y aquí lo veis en el siglo XXI con cualquier dirigible, porque todos los dirigibles en el siglo XXI siguen utilizando el poste de amarre inventado por Torres Quevedo, porque no hace falta nada más. Bueno, pues ese es el problema, que está fracasando el dirigible España, en el que se están entrenando Herrera y demás, y está triunfando el sistema de Torres Quevedo. Bueno, no explicándome eso. ¿Pero qué sucede en el año 13? Que Su Alteza Real Alfonso XIII se quiere montar en el España. Lo tienen que sacar del hangar y ponerse a temblar. Y nos lo cuenta Emilio Herrera en sus memorias, ¿no? Un día que estábamos Quindelán y yo en Cuatro Vientos con el dirigible inflado en su altar, se presentó el rey acompañado por el general y nos ordenó sacar el globo. Obedeciendo yo su orden, me encargué de la maniobra en tierra y Quindelán como piloto. Como pasa frecuentemente, bueno, el general se sintió, hicieron un corto vuelo sobre... Madre mía, yo respirar tranquilo por el buen éxito, porque aquella ascensión se hizo sin autorización ni conocimiento previo del gobierno. Y el Herrera tenía toda la responsabilidad.
¿qué hacen al día siguiente? Bueno, aprovechan el gas para hacer ese vuelo, muy bien, hacen ese vuelo, el rey se monta, no ha pasado nada, dejan que vuele un poco con las tropas en febrero y lo dan de baja. ¿Y qué hace Pedro Vives a continuación? Pedir a la Casa Astra que le venda otro dirigible del sistema Torres Quevedo, pero con una condición. Lo que tiene que hacer Torres Quevedo es renunciar a sus royalties, porque Vives dice que es un español y por tanto le tiene que hacer ese favor. Es decir, Vives, que ha informado negativamente para la adquisición de un dirigible del sistema Torres Quevedo, quiere que Torres Quevedo no cobre royalties porque necesita un dirigible para llevar a la guerra en Marruecos y demás. Y de todo esto es testigo, lógicamente, Herrera. Bueno, Torres Quevedo, que tiene su corazón y que no es perfecto ni un santo, dice que tururú, que le cobren los royalties íntegros al gobierno español. Y, por tanto, la Casa Astra le dice, bueno, no se preocupen, no nos vamos a entretener más con lo que nos ha dicho el señor Vives, no estamos de acuerdo, podría usted renunciar, pero lo entendemos, ¿vale? Bueno, aquí no nos vamos a entretener más con las propuestas del señor Vives, porque en ese momento está triunfando Torres Quevedo. Su Astra Torres 14 lo compra el almirantazgo británico y bate el récord mundial de velocidad. 83,2 kilómetros de hora, lo certifica el Real Aeroclub británico y el Aeroclub francés. Y cobra royalties, claro que cobra royalties, y cobra un montón de royalties. ¿Sabéis cuánto cobraba un catedrático de universidad en todo un año? En todo un año en estos años. 8.000 pesetas, entre 6.000 y 8.000 pesetas, en todo un año. El franco y la peseta pues estaban parecidos en ese momento. ¿Cuántos francos cobra Torres Quevedo por uno solo de los dirigibles que ha vendido? Más de 22.000 francos. Casi, bueno, de media, más de 3 sueldos de catedrático por un solo dirigible. Y Vives quiere que renuncie Torres Quevedo a estos royalties. Dice que tururú, 22.080 francos. Y es que estos royalties van a proporcionarle una fortuna a Torres Quevedo, porque luego va a vender dirigibles de 23.000 metros cúbicos. Por 3 francos metro cúbico son unos poquitos de francos, ¿verdad? Estos son solo 14.000, 41.000 francos. La serie AT primera son de, bueno, poquito, de 100.500 metros cúbicos, 62.000 francos. La siguiente, 80.000 francos, 50.000, etcétera. Y este es el marco que ve Herrera. Y esto sí es testigo de ello Herrera cuando es comisionado en la Primera Guerra Mundial. Ve cómo están evolucionando y el éxito que están teniendo los dirigibles de Torres Quevedo al servicio de la Armada francesa y al servicio de la Armada británica. Porque habéis contado cuántos dirigibles había, unos 20 dirigibles más otros 5 o 6 anteriores, ¿verdad? La serie AT1 hasta la AT19, AT20, pero es que los británicos construyeron muchos más. Y de esto fue testigo también Herrera. 30 son más, 30 de la serie Coastal. 18 de la serie North Sea de más de 10.000 metros cúbicos. Batiría el récord mundial, y esto también lo conocería Herrera, de duración en vuelo sin repostar, 4 días y 4 horas de vuelo ininterrumpido, uno de estos North Sea. Entre medias la serie Coastal Star, 10 de unos 6.000 metros cúbicos. Bueno, por estos no cobraría ni un chelín Torres Quevedo, pero hubiese sido otra fortuna. Y en este momento es cuando, al acabar la guerra, Emilio Herrera se encuentra con ganas de proponer esa travesía aérea del Atlántico. Y ha sido testigo de todo esto que habéis visto. Y en este marco es en el que escribe, en el Memorial de Ingenieros o en España Automóvil y Aeronáutica, las posibilidades de la travesía aérea del Atlántico. Y al año siguiente lo concreta en este otro trabajo, que también se publica en varios sitios, cómo podría ser ese dirigible transatlántico español. Y en ese marco, este discípulo de Vives propone que ese dirigible sea una evolución del sistema Torres Quevedo. Y en este marco es en el que Torres Quevedo da su discurso inaugural del Congreso de Bilbao de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias en septiembre del año 19. Y claro está, como os he dicho antes, ¿qué estaba haciendo Torres Quevedo y no podía hablar de ello? Desarrollar su ajedrecista, y estaba a punto de presentar en París su aritmómetro electromecánico, ni más ni menos que el primer computador electromecánico de la historia. Y esta la, entre comillas, motivación que le ha supuesto que Emilio Herrera proponga un desarrollo de los dirigibles de Leonardo como si fuesen de Emilio, que dice, no hablo de automática, voy a hablar de mis dirigibles. Y voy a desarrollar yo mis dirigibles y voy a proponer yo, Torres Quevedo, la travesía del Atlántico evolucionando mis dirigibles, con la propuesta del dirigible Hispania. Y eso es lo que presenta Torres Quevedo, su propio dirigible para la travesía del Atlántico. Y eso es lo que presenta en distintas conferencias y lo que patenta para que nadie le quite la invención, para que ni Herrera
ni Herrera más Sanchís, etcétera, puedan decir que son ellos inventores de un dirigible. Y lo patenta al año siguiente en Francia. Y bueno, pues habrá que hacer unas consideraciones finales, ya que nos estamos llegando a la hora que el profesor Hidalgo me exigió que no me pasase, que ya sé que queréis que hable hora y media más. Pues no puede ser, pero por su culpa, no porque a mí no me tenga ganas de hacerlo, porque hay muchas cosas más que contar. Pues sí, estamos en el conmemorando también el centenario de la aviación naval. Consideraciones finales entre ese año Emilio Herrera y este centenario de la aviación naval. Sí. Guiado desde mis primeros pasos aéreos por mi maestro, el general Vives, creador de la aeronáutica española en todos sus momentos. Al terminar la Primera Guerra Mundial, habiendo visto el gran adelanto, presenté ese dirigible que, como veis, es rígido. No tiene nada que ver con los de Torres Quevedo, de quien no quiere acordarse y no se acuerda en esos aspectos. Si recuerda al hijo de Torres Quevedo construyendo el teleférico en Niágara, cuando en el año 15 Herrera es comisionado a ver material aeronáutico a Norteamérica, pues nos encontramos conmemorando este centenario de la Aeroestación Naval, que en el año 21, desde el Ministerio de Marina, le piden a Torres Quevedo la construcción de un Hispania en el arsenal de la Barraca. Y quiere que se construya. Y Torres Quevedo sigue desarrollando esta propuesta, este modelo de dirigible Hispania adaptado a las necesidades, no de la travesía aérea del Atlántico, porque ¿a quién le interesa la travesía aérea del Atlántico? ¿Al ejército español o a la Armada Española? ¿De quién es competencia al mar? ¿De los ingenieros militares o de los ingenieros navales? Y este es otro punto de desencuentro entre Emilio Herrera y Torres Quevedo. Porque surgen personalidades como Franco. No don Francisco, sino don Nicolás. Y es a don Nicolás Franco al quien le encargan poner en marcha la adquisición de material aeronáutico. Y se encuentra con el problema que la figura de referencia no es él, que ni vuela ni sabe volar, sino le piden informe a Emilio Herrera. Desde el Ministerio de Marina se forma una comisión para estudiar hidroaeroplanos, dirigibles y demás. Bueno, ¿a qué os apetecería saber mucho de eso? Pues hoy tampoco toca. Así que os esperáis porque este viernes os venís conmigo a Cantabria, que tengo que hablar de esto en Cantabria este viernes, porque hoy tampoco toca. Así que vamos recopilando el final. Sí. Cuando tuvo hace ya varios años la amabilidad de hablarme del asunto, vi claramente que aquel proyecto, el de la travesía transatlántica, con dirigibles míos evolucionados, Torres Quevedo, pues tenía sentido y podría realizarse. O por lo menos ya lo haré yo y puede servir lo que ha dicho Herrera como base para que yo estudie detalladamente y construya yo, Torres Quevedo, un dirigible capaz de establecer comunicaciones regulares entre España y América. Sí. Eso había hecho Herrera, animarme, pero ya propongo yo a los ingenieros civiles y no a los militares lo que tengo que hacer. Sí, Emilio, te vengaste. No, Emilio Atienza, Emilio Herrera, te vengaste, viniste a mi casa a leer tu discurso de ingreso, te acordaste un poquito de mí como inventor de algunos dirigibles, pero dijiste claramente y lo pusiste por escrito que Vives fue el creador de la aeronáutica española en todos sus aspectos. Bueno, al terminar la Primera Guerra Mundial, presenté un proyecto de dirigible rígido, no autorrígido. Emilio, me ha llevado un tiempo. No he podido contarlo todo porque Roque me ha exigido que no me pasase de la hora y lo estoy viendo por aquí y no llevo ni 50 minutos. Me ha dicho que tiene que haber coloquio. Así que tengo que decir que colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo, o sea que si hay preguntas, comentarios, aportaciones, Emilio. De Herrera, ¿se oye? Que digo que la relación de Herrera, que siempre hemos estado buscando esas conexiones. Hombre, yo encontré en un artículo en la revista Ibérica, que conocerás, en la que don Emilio habla elogiosamente del Centro de Ensayos Aeronáuticos de Quevedo. Y de ahí es de donde parte siempre mi preocupación. Que si en 1903 o 1904 Herrera habla en unos términos tan elogiosos
de ese centro de ensayo aeronáutico, ¿qué pasó después? Yo creo que lo que pasó es simplemente que por razones de disciplina probablemente se tragó todo el enfrentamiento, todas las discrepancias que tuvo con Kindelán, que esas sí fueron fuertes y además tremendamente injustas. Y él probablemente pues no quiso participar en esa polémica, pero yo es que en varias ocasiones he leído y he visto manifestaciones elogiosas de Herrera hacia Torres Quevedo. Es verdad lo que tú aquí apuntas, pero creo que puede haber otras opiniones y puede haber otras manifestaciones. Las razones, pues la verdad es que no están claras, y a mí me sigue sorprendiendo que no encontremos documentación sobre esa relación. Nada más. Sí, sobre Emilio, no solo la parte formal, ingenieril, sino su propia psicología. Si queremos conocer su personalidad, todos para saberla, conocerla, tenemos que leerte. Y entonces todos te hemos leído. Y yo he buscado, y creo que la clave está en esa frase, la palabra que tú has utilizado, la disciplina, el compromiso. Es un hombre de compromisos. La exposición que podéis ver en el Palacio Conde de Gavia, pues nos lo dice claramente. Es un hombre de compromisos con el ejército, con sus juramentos. Entonces, es de compromisos con Kindelán. Mira que son distintos Kindelán y él. Y, sin embargo, renuncia al ascenso. Por más cafrerías que haga Kindelán, pues le sigue apreciando, se siguen escribiendo durante la guerra y después de la guerra y demás. Y en el conflicto que tiene Torres Quevedo con Kindelán, pues es que tiene que ser fiel a Kindelán. La fidelidad que yo he querido de escalafón militar frente a un civil, que además sube 25 años mayor que él y demás, pues parece que está clara. Para mí también, yo creo que está para cualquiera. Él es un hombre disciplinado, y Vives, y lo deja claro, es su referencia. Si Vives es la referencia de Herrera, y Vives es un hombre que se ha desencontrado absolutamente con Torres Quevedo en numerosísimas ocasiones, porque no era hoy la conferencia y hay más desencuentros después, pues es razonable pensar que mucha comunicación no tuvieran directamente. En el año 3, Emilio Herrera todavía, Emilio Herrera en el año 3 está haciendo las primeras prácticas de aerostación, pero Torres Quevedo no ha empezado a construir nada. En el año 4 tenemos la Real Orden de Creación, pero Kindelán no empieza a construir el globo hasta marzo del año 5, en Madrid. Lo construye en Madrid. Herrera está haciendo otras cosas con Vives, aprendiendo a pilotar y demás. El que es raro es Kindelán, que está con Torres Quevedo, no está en Guadalajara. Hasta el año 6 no llega a Guadalajara el dirigible, hasta julio del año 6, que no es dirigible todavía, solo un global que hay que ponerle motores y por eso. Y lo que conoce Herrera es a través de Kindelán, con el que viaja mucho, compiten y demás. Y sobre todo Vives, que como dice Kindelán, es un incrédulo, no se cree nada de lo que está pasando. En los dos momentos que hemos documentado de pruebas allí en Guadalajara, no está en ningún momento allí Herrera, en ninguna de las dos. Ni en el año 7 ni en el año 8 está Herrera. Herrera está de maniobras por ahí, no es testigo, no se monta. Y cuando vuelve es precisamente con un Kindelán con un cabreo tremendo. Es decir, que la imagen que tiene está muy sesgada desde el principio. Claro que tienen relaciones. Yo no he contado la comisión del año 19 para elaborar el reglamento, que esa es otra que podía, pues que no me deja Roque, yo lo hubiese contado. Claro, es una comisión que aparentemente va a establecer el primer reglamento moderno de transporte aéreo de España, pero es una comisión que se acaba inmediatamente. En este mismo año 19, y lo que sí es evidente es que Torres Quevedo, cuando presenta el proyecto de Hispania y lo patenta, no se parece en nada. No es un dirigible trilobulado. Cuando Herrera está intentando hacer la travesía con un dirigible trilobulado, cuyos diseños conoces tú muy bien, el proyecto de Torres Quevedo del Hispania no es trilobulado. Es, si lo queremos decir así, monolobulado, un solo lóbulo. Y no tiene dos catenarias o dos zonas de suspensión de la barquilla, sino una sola relinga de suspensión. Y no es autorrígido, sino que le introduce una semirrigidez con toda una quilla metálica, o sea, que no se parece en nada a sus dirigibles. No ha tomado la idea de Herrera y la ha desarrollado, como aparentemente en una primera lectura hemos hecho todos, que toma la idea de Herrera y la... No. Dice, Herrera, no se va a hacer así la travesía del Atlántico, se va a hacer con un dirigible completamente nuevo, el Hispania, que no tiene nada que ver con los dirigibles trilobulados.
Entonces, eso es lo que, digamos, hace que, bueno, han tenido relaciones. En el año 26, el Congreso Aeronáutico Internacional, que tenemos, iberoamericano, que tenemos en España, es protagonista Torres Quevedo. Muy protagonista, salen todas las fotos con las autoridades. Herrera juega un segundo papel, porque ¿quién está de protagonista en ese momento en ese Congreso? Quindelán. Quindelán es jefe de la aeronáutica en ese momento. Y otra vez tenemos la psicología de Herrera que tú tanto has destacado y nos has explicado a todos. Si está Quindelán, Herrera va a pasar a un segundo plano seguro. Y Quindelán y Torres Quevedo seguro que no se van ni a mirar ni a saludar. Pues disciplinado Herrera, y si no se lleva bien con Vives y no se lleva bien con Quindelán, pues Herrera es que no le va a escribir. No va a poder ni siquiera escribir. Bueno. Y es cuando se constituye la comisión para conceder los primeros títulos de ingenieros aeronáuticos. En esa comisión estaba Herrera y al primero que propone a Leonardo Torres Quevedo. Es decir, ahí hay un gesto, por lo menos, ¿no? Sí, pero que el presidente de la comisión era Emilio Herrera. Y él descartó, y de hecho él no permitió nunca que se le propusiera para la concesión del título, hasta que sus compañeros ingenieros, pues de una manera asamblearia, así lo decidieron, ¿no? Todos hemos estudiado el túnel aerodinámico de Cuatro Vientos, etcétera, que son instalaciones militares. Pero sorprendentemente, aunque es la dictadura de Primo de Rivera, la Escuela Superior Aerotécnica no depende del Ministerio o el equivalente de la guerra, sino depende directamente de Presidencia de Gobierno. Y están presentes todos los ministerios, Fomento, etcétera. Y el representante de Fomento, bueno, aparte de algunos ingenieros industriales y demás, pero en ese momento la referencia es Torres Quevedo, que es director del Centro de Ensayos de Aeronáutica del Ministerio de Fomento. Entonces, efectivamente, ahí yo creo que Herrera se sintió libre. Esto no está en el organigrama del Ministerio de la Guerra, sino es interministerial. Y queremos hacer a Juan de la Cierva, pues darle un título. Pues ¿cómo le vamos a dar a Juanito de la Cierva el título? Que es ingeniero de caminos, también Juan de la Cierva, y es 40 años más joven que Torres Quevedo. ¿Cómo se lo vamos a dar a Juan de la Cierva y no dárselo a Torres Quevedo? Y yo creo que ahí Emilio Herrera no pudo hacer justicia. No tuvo ningún problema, no hay escalafón, no hay organigrama militar. Claro, ya se lo habían quitado de en medio. No durante el directorio militar, que tiene una presencia muy importante en la dictadura de Primo de Rivera, pero sí después del directorio, con el directorio civil, ¡fua! Y entonces ya está libre. Mi maestro ya no está. Sí, yo es que hubiese puesto muchas más. ¿Sabéis cuántas transparencias habéis visto? Sí, 70. ¿Leéis bien lo que pone ahí? 240. No podía poner más. En la exposición que hay en el Palacio de Condes de Gavia hay una presentación que dice que que Emilio Herrera planteó durante la Primera Guerra Mundial hacer viajes desde España a Estados Unidos y que luego cambió a la Argentina, a Buenos Aires. ¿Por qué cambió a Buenos Aires y si se llegó a realizar algún viaje de ese tipo? Pues como dicen los políticos, muchas gracias por la pregunta, pero el que se la sabe muy bien es Emilio, que tiene todo un libro que se llama así precisamente, del Guadalquivir al Plata, la historia de la travesía. He puesto la portada antes, ¿verdad? Sí, eso lo tenéis. A ver, cómo son tantas transparencias, pero yo creo que esa estaba aquí al principio casi. A ver, ¿por qué no quieres bajar? Es que está al final, claro. Vamos para adelante. Es del Guadalquivir al Plata en dirigible. Es una historia muy documentada. Bueno, supongo que como nos pasa a todos, pues hoy Emilio escribiría 4 páginas más, cambiaría 7 u 8 cosas, pero básicamente la historia está ahí. Durante la guerra él tiene una información, que es la que se puede obtener en tiempos de guerra. En tiempos de paz ya tienes otra información. Entonces yo sí os he puesto ahí lo que escribe en el año 18, que todavía no ha terminado la guerra, sobre las condiciones meteorológicas, y él entiende que la potencia que va a salir ganando de la Primera Guerra Mundial, no cuento ya de la Segunda, es Estados Unidos. Y entiende que el comercio que tiene que hacer España como puerto de toda Europa desde La Coruña sería con Estados Unidos. Ese es el estudio que hace.
después entiende que si le interesa algo a España son los países sudamericanos o iberoamericanos o hispanoparlantes y Brasil, y que la climatología de La Coruña para un dirigible, bueno, pues que lo mismo no es la mejor, mientras que la llanura del Guadalquivir pues es mucho más... Bueno, aparte es que hay que tener en cuenta que los gases metidos dentro de una envuelta están sometidos a unas condiciones muy difíciles de controlar en cuanto sube la temperatura, baja, y las condiciones del Atlántico Norte pues son las que son, ¿no? Y de Galicia, pues ni os cuento. Mientras que aquí en Andalucía pues tenéis un verano permanente, ¿no? Con lo cual pues es más fácil que no haya muchos cambios de temperatura. Bueno, son muchas variables y en el libro de Emilio lo tenéis todo. Así que no sé si sigue a la venta. ¿Se puede seguir comprando? Bueno, en las bibliotecas lo tenéis y yo sugiero que lo compréis y que la siguiente conferencia que va a dar él lo traigáis para que os los dedique, porque es nuestro maestro en todo esto, así que yo creo que lo mejor es que le preguntéis a él. Pero ese cambio lo produce también las condiciones de cómo vendes a los industriales españoles, cómo les vendes el producto. Entonces, a quien se lo quiere vender es a los grandes navieros. La idea de una aeronave es la evolución de la idea de una nave náutica. La compañía transatlántica del Marqués de Valdecilla o del Marqués de Comillas, de todos estos traficantes, de todos estos comerciantes españoles, pues son pues desde el Mediterráneo, Cádiz, hasta la América española. Entonces, pues lo que quiere es replicarlo. Si un barco va a tardar varias semanas, con un dirigible lo mismo son 3 o 4 días. Entonces, intenta convencer y, claro, eso es replicar por el aire más o menos el recorrido que pueden hacer por mar los mismos barcos de estas compañías. Pero ya te digo, es que son 2 conferencias, ¿verdad, Emilio, contar esto? Pero muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Pues nos ha sobrado tiempo. Paco, si quieres... Pues os doy otra, espérate. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, ¿eh?